El día que me despidieron, la lluvia en Portland caía de esa forma suave y constante que nunca decide si quiere ser tormenta. Recuerdo estar parada afuera de las puertas de vidrio del edificio que mantuve vivo durante 15 años, viendo cómo la luz del lector se ponía roja sobre mi tarjeta. Seguridad ni me tocó. Solo esperaron mientras yo la guardaba en la bolsa de mi abrigo, como si fuera cualquier otro viernes. Luego me fui. Sin escena, sin lágrimas, solo el sonido tranquilo de mis tacones sobre el concreto mojado y la certeza, por fin, de que hay personas que solo aman lo que haces por ellas, hasta que dejan de necesitarte. Me llamo Emily Martín. Esta es la historia de cómo aprendí que las heridas más profundas no vienen de desconocidos. Vienen de la gente que te enseñó cómo se supone que debe sentirse el amor, y luego te demuestra que siempre tuvo condiciones. Martín & Company no siempre fue la firma de bienes raíces comerciales respetada que moldeó la mitad del horizonte urbano del noroeste del Pacífico. Hace 15 años estaba sangrando dinero, a un mal trato de desaparecer. Mi papá la había levantado desde cero, comprando terrenos en ruina y convirtiéndolos en parques de oficinas y edificios de uso mixto. Era un visionario con los planos, pero los números lo aterraban. Cuando llegó la recesión, los prestamistas nos rondaban como gaviotas. Yo tenía 24 años, recién salida de la maestría, todavía creyendo que si trabajaba lo suficiente, él por fin me vería. Mi hermano mayor, Charles, tenía 29, era encantador como un amanecer y ya lo conocían en cada bar del Pearl District hasta West Hills. El favorito de papá. Lo había sido siempre. Charles entraba a un lugar y la gente quería darle cosas. Yo entraba y preguntaban si era la pasante. Ese invierno, el doctor de papá le dijo que el estrés lo estaba matando. Una noche lo encontré en la oficina, con la cabeza entre las manos, viendo avisos de ejecución hipotecaria. Se acabó, susurró. Todo lo que construí, perdido. Recuerdo cómo se quebró su voz al decir mi nombre. Por primera vez, no estaba mirando a través de mí. Así que me quedé. Mientras Charles volaba a cabo con hijas de clientes, yo trabajaba jornadas de 18 horas. Renegocié préstamos hasta que los banqueros reconocían mi voz antes de contestar. Caminaba obras bajo la lluvia, memorizando el nombre de cada subcontratista. Tomé los proyectos que nadie quería. Terrenos contaminados, inquilinos furiosos, ayuntamientos que odiaban a los desarrolladores. Los convertí en edificios donde la gente realmente quería estar. Mamá llevaba sopa a medianoche. «Te estás desvaneciendo, cariño», me decía, apartándome el cabello de la cara. Yo sonreía y le decía que la empresa lo valía. La verdad era que todavía creía que si salvaba el sueño de papá, por fin estaría orgulloso de la hija que nunca recibió la sonrisa fácil. En 2 años fuimos rentables. 5 años después éramos imparables. Martín & Company creció hasta ser el nombre que arquitectos e inversionistas mencionaban primero. Y aún así, en cada cena familiar, papá levantaba su copa por el liderazgo natural de Charles. Charles, que solo aparecía para cortar listones y salir en las fotos. Charles, que abría botellas de vino que costaban más que lo que ganaba un superintendente en una semana. Dejé de corregirlos. Seguí construyendo, callada, cuidadosa. Y en algún punto, empecé a proteger lo que era mío. Porque mientras todos alababan al sol que brillaba, yo era la que mantenía la luz encendida. La gente siempre preguntaba por qué nunca luché por los reflectores. La verdad es que lo intenté una vez. Cuando tenía 12, llegué con una boleta perfecta y papá la vio de reojo. Luego preguntó si Charles había entrado al equipo de fútbol. Ese día aprendí que algunos hijos son vistos y otros son útiles. Yo escogí útil. Dolía menos. Cuando la empresa volvió a ser fuerte, yo era la persona a la que todos llamaban cuando un trato se caía a pedazos, pero nunca la que invitaban a la cena de celebración. Charles llegaba tarde a las juntas de consejo, con el cabello todavía húmedo del gimnasio, luciendo esa sonrisa fácil, y los ojos de papá se iluminaban como si Charles hubiera inventado la gravedad. Mis presentaciones, las que en verdad nos mantenían a flote, eran los pequeños reportes de Emily. Sus errores costaban caro. Un proyecto de uso mixto perdió 2 inquilinos principales porque prometió fechas de entrega que nunca revisó. Otro desarrollo se fue millones encima del presupuesto porque confió en la gente equivocada. Cada vez yo limpiaba el desastre, quedándome hasta que las luces del edificio eran las únicas encendidas en la ciudad, renegociando, calmando inversionistas furiosos, encontrando financiamiento nuevo. A las 2 de la mañana, papá le daba una palmada a Charles en la espalda y decía: «Los muchachos son así.
Al menos él está allá afuera creando relaciones. Dejé de decirle cuántas de esas relaciones yo tenía que terminar porque nos estaban desangrando. Empecé a guardar 2 archivos. Uno para la empresa y uno para mí. Cada correo donde Charles se comprometía de más. Cada reporte de gastos con botellas de antro cargadas como entretenimiento para clientes. Cada mensaje de voz de un contratista amenazando con abandonar la obra porque Charles nunca regresaba llamadas. Los guardaba como otros guardan cartas de amor, en silencio, con cuidado, en carpetas que nadie más conocía. Lo que dolía más que el dinero era cómo papá reescribía la historia. En acción de gracias, les contaba a los invitados que Charles había salvado la empresa tras la recesión, con la mano pesada sobre el hombro de mi hermano, mientras yo pasaba la salsa que nadie me agradecía. Mamá me veía desde el otro extremo de la mesa, con la boca apretada en disculpa, pero nunca lo corregía. Mantener la paz, decía. Yo salía al porche, respiraba aire frío y me recordaba que los edificios levantándose por toda la ciudad tenían mi nombre escondido en el acero. Eso tenía que bastar. Entonces el doctor le dijo a papá que ya era hora de retirarse. El anuncio lo hizo en una cena familiar. Levantó su copa y dijo que había escogido a su sucesor. Todos asumieron que sería yo. Incluso Charles empezó a llegar antes del mediodía y a ponerse corbatas que se sentían como disfraces. Me permití una cosa peligrosa, esperanza. Por primera vez en años, me imaginé entrando a esa oficina de esquina como algo más que la reparadora de desastres. Me imaginé a papá mirándome como miraba a Charles, como si yo fuera el sol. Debí saber que no. Algunos patrones no se rompen. Solo esperan. La junta se programó para un viernes por la tarde, a finales de primavera. Afuera, las flores de cerezo estaban pegadas a las banquetas como confeti pálido que nadie se atrevía a barrer. Llevaba el traje azul marino que guardo para los cierres importantes, el que me hace sentir blindada. Pasé semanas preparando la visión a 5 años. Desarrollos sustentables en la ribera, vivienda digna para trabajadores, alianzas con la ciudad que durarían más que todos nosotros. Coloqué las láminas de diseño sobre la mesa como una mano ganadora de cartas. Papá estaba al frente, más viejo, más delgado, pero aún imponiendo silencio solo con aclararse la garganta. Agradeció a todos por asistir. Habló de legado, de familia, de lo difícil que es dejar ir algo que construiste con tus propias manos. Sentí mi pulso en las yemas de los dedos. Y entonces dijo el nombre de Charles. Charles, mi hermano, llegó tarde como siempre. Entró 5 minutos después, oliendo al perfume de alguien más, con esa sonrisa tímida que todavía funcionaba en papá como una llave vieja que nunca falla. No recuerdo las palabras exactas que siguieron. Algo sobre energía fresca y la importancia de la sangre. Lo único que recuerdo es la manera en que el aire se me fue del pecho, lento, como llanta desinflándose en un camino largo de regreso a casa. 15 años de jornadas de 18 horas, de tragarme el crédito ajeno, de escoger la empresa sobre novios, vacaciones y la simple necesidad humana de ser vista, y a él le tomó 12 segundos borrarlo todo. Charles se inclinó después, fingiendo un abrazo. Perdón, M. Papá sabe lo que es mejor para la marca. Su aliento tibio contra mi oído, satisfecho. Ni siquiera esperaron a que terminara el aplauso. La voz de papá volvió, más baja ahora, casi amable. Ha habido ciertas preocupaciones sobre decisiones recientes, compromisos excesivos, riesgos tomados sin la debida supervisión. La diapositiva detrás de él cambió a una lista. Mis proyectos. Mis números, torcidos lo suficiente para sonar imprudentes en boca de alguien que nunca tuvo que arreglar nada. Sentí cada par de ojos voltearse hacia mí. Algunos con lástima, otros ya calculando cómo esto afectaba sus opciones de acciones. Cuando seguridad apareció en la puerta, entendí que la reunión nunca había sido sobre el futuro. Era una ejecución. Me puse de pie, alicé mi falda, recogí mis planos como si fueran tarea que entregaría por última vez. No hablé. No había nada que decir que ellos estuvieran dispuestos a escuchar. Caminé por el pasillo que había recorrido 1000 veces. Pasé las fotos en la pared. Papá rompiendo tierra en nuestro primer gran proyecto. Charles cortando listones. Yo en ninguna parte porque siempre era la que sostenía la cámara. Mi tarjeta marcó rojo en el elevador. Muerta. En el estacionamiento subterráneo, me senté en mi coche un buen rato. Motor apagado, manos en el regazo. Esperé las lágrimas. No llegaron. Lo que llegó fue una especie de quietud flotante. Como el momento después de que un hueso se rompe, cuando el dolor aún no te alcanza, pero ya sabes que nunca volverás a caminar igual.
Pensé en la niña que se quedaba dormida en el sillón de la oficina de papá, esperando a que terminara llamadas para que la cargara a la cama. Me di cuenta de que había estado esperando toda su vida a un hombre que nunca iba a voltearse a verla. Y en ese silencio frío de concreto, algo dentro de mí finalmente cerró la puerta que él mantenía abierta con migajas de esperanza. Arranqué el coche, manejé a casa bajo la lluvia que había empezado mientras me borraban. Para cuando llegué a mi entrada, el dolor se había asentado en algo más limpio. No rabia, claridad. El fin de semana después de que me despidieron, la ciudad se sintió amortiguada. No contesté el teléfono. Desconecté la línea fija, apagué el celular, y dejé que la lluvia hiciera lo que mejor sabe hacer en Portland: lavar todo, quieras o no. El lunes por la mañana preparé café, me senté en la mesa de mi cocina y abrí la laptop que no había tocado desde el viernes. Sin un gran plan, sin música dramática de fondo. Solo una revisión tranquila de las cuentas que había armado años atrás, cuando la esperanza todavía se sentía peligrosa. Cuando la empresa estaba hundiéndose, metí mi propio dinero, la herencia de mi abuela, cada bono que nunca gasté, segundas hipotecas sobre el condominio en el que casi no vivía. A cambio, tomé posesión de una compañía tenedora a la que nadie le ponía atención, Martin Lane Properties. Sonaba como una subsidiaria. Era la empresa madre. Cada terreno valioso que adquirimos en los años difíciles, cada diseño arquitectónico que valía la pena construir 2 veces, cada contrato de proveedor a largo plazo que yo había cultivado personalmente, todos vivían ahí, legalmente, en silencio, alejados del apellido de la familia. Envié un solo correo. Nada de manifiestos. Solo una nota breve a las 23 personas que realmente construían cosas. Los jefes de proyecto que confiaban en mí, los arquitectos que se quedaban tarde conmigo, los contratistas que contestaban mis llamadas a medianoche cuando Charles los dejaba plantados. Les dije que la puerta estaba abierta en Martin Lane si la querían. Mismo sueldo, más respeto, sin necesidad de explicaciones. Para el mediodía, 19 habían respondido. Para la noche, 22. Los clientes empezaron a llamar solos. Los que yo había acompañado en pesadillas de permisos y presupuestos rotos. No hubo que convencerlos. Preguntaron a dónde enviar los nuevos contratos. El martes, las primeras transferencias bancarias llegaron a las cuentas de la vieja empresa, con cancelaciones adjuntas. No todas al mismo tiempo, no teatral. Solo el desangramiento lento e inevitable de un cuerpo dándose cuenta de que su corazón ya abandonó el edificio. Charles llamó 17 veces. Papá nunca llamó. El miércoles, mi asistente, la que se quedaron porque solo era admin, me mandó una foto, Charles parado en el lobby, mirando una pared vacía donde antes colgaban los proyectos del próximo trimestre. Ella había renunciado esa mañana. Se llevó la cafetera. No sonreí. Sentí algo más cercano al duelo convirtiéndose en alivio. El jueves, el banco llamó a mi papá. Luego su asesor financiero me llamó a mí. El viernes por la mañana, mis papás llegaron al almacén que había comprado en silencio en el Pearl District 2 años antes. Ladrillo expuesto, ventanales altos, la clase de luz que hace que los planos se vean como promesas. Los ojos de mi mamá estaban rojos. Papá se veía pequeño dentro de su abrigo. Se sentaron frente a mi escritorio como clientes esperando malas noticias. No ofrecí café. Papá empezó con disculpas que se enredaban en su garganta. Mamá extendió la mano hacia mí. Dejé que sostuviera aire. Deslicé una carpeta por el escritorio. Dentro, una oferta para comprar sus acciones de la vieja empresa al precio que pagaron hace décadas. Suficiente para mantener la casa, para retirarse en esa casita en Ben de la que hablaban cuando creían que nadie escuchaba. Pero el dinero estaría en un fideicomiso, mes con mes, restricciones de inversión. Nada de volver a apostar por los Golden Boys. La voz de papá se quebró. Somos familia, M. Lo miré un largo momento. Lo sé, dije. Por eso estoy haciendo esto, en vez de dejar que aprendas por las malas. Él miró los papeles como si estuvieran escritos en un idioma que antes hablaba. Mamá ya estaba firmando. Cuando se levantaron para irse, papá se detuvo en la puerta. Me equivoqué en todo, dijo, mirando al piso. No lo contradije. Los vi salir a la lluvia sin paraguas. La puerta se cerró suave detrás de ellos. Esa fue la última vez que vi a cualquiera de los dos. Han pasado algunos años desde aquel viernes lluvioso. Martin Lane Properties ya no es una compañía silenciosa. Ahora somos los que ponen la primera piedra en los proyectos de los que la gente realmente habla. Lofts accesibles en viejos almacenes. Parques junto al río que no desplazan a nadie.
edificios que parecen haber crecido desde la ciudad en vez de caer sobre ella. Camino por las obras sin tener que explicar quién soy. Las cuadrillas asienten porque pertenezco ahí. Y pertenezco. Me quedé con la gente que me mantuvo cuerda. La arquitecta que lloró cuando le ofrecí acciones en lugar de otra promesa rota. El jefe de proyectos que me enseñó a leer una licitación como otros leen rostros. Somos lo bastante pequeños para conocer a los hijos de todos. Lo bastante grandes para que nadie se preocupe por la nómina. Eso se siente como ganar. Charles se fue al sur. Lo último que supe es que vendía tiempos compartidos afuera de Las Vegas, contando historias del imperio que casi dirigió. No reviso. Mis papás viven en un condominio en Bend. Llegan postales 2 veces al año. Puestas de sol sobre los deschutes, la letra cuidadosa de mamá preguntando si estoy comiendo suficientes verduras. Las guardo en un cajón. No respondo. Algunas distancias no son castigos. Son el espacio que por fin te permites. A veces, tarde en la noche, cuando la ciudad está en silencio, paso en coche frente al viejo edificio de Martin & Company. Ahora está rentado a una startup con puffs y cold brew. La placa de latón con nuestro apellido la bajaron hace meses. Nadie lo notó. Pienso en la niña que se sentaba en el piso de la oficina de su papá, coloreando elevaciones para estar cerca de él. Ojalá pudiera decirle que un día el trabajo sería suficiente, que ya no necesitaría que los ojos de él se iluminaran, que el momento en que dejó de esperar permiso para importar fue el mismo en que la ciudad empezó a levantarse alrededor de sus huellas. Nunca recibí la disculpa que merecía. Pero obtuve algo mejor, mañanas en las que despierto sin ese dolor viejo en el pecho, ese con forma de niña aguantando la respiración por una aprobación que nunca llegó. Hoy, cuando la gente pregunta cómo construí esta empresa, les digo la verdad. No lo hice sola. Lo hice después de dejar de intentar salvar a personas que nunca tuvieron intención de salvarme de vuelta. Y si estás escuchando esto, y alguna vez te has vaciado en alguien o en algo esperando que por fin voltearan a verte, espero que escuches esta parte con claridad. No necesitas que te vean para seguir construyendo. A veces, la salida más silenciosa de la oscuridad es poner tus propios cimientos, ladrillo por ladrillo, hasta que la luz te encuentre exactamente donde estás. Gracias por caminar este camino conmigo. Cada historia nos recuerda que la fuerza suele esconderse detrás del corazón roto. Si esta te tocó, quédate. Cada historia revela otra verdad del alma humana. Y no olvides darle like, suscribirte y compartir para que más historias como esta encuentren a quienes más las necesitan.